Algo con lo que sí tienen que tener cuidado acá son con los perros, a veces hay muchos. Todo bastante colorido. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a estar mostrando qué es lo que he estado haciendo estos últimos 3 años alrededor del lago Atitlán. Y pues esto es andar en bicicleta por todos estos lugares. Ahorita me encuentro en la playa Finca. Hay un video que ya había grabado anteriormente sobre este lugar, por si lo quieren ir a ver, va a estar en la descripción. Les voy a mostrar toda la vista. Bueno, y nosotros nos dirigimos para allá más o menos. De aquel lado está Tsununá, que es, nosotros vamos directamente a Lomas de Tsununá, que está sobre el cementerio de la localidad. Y pues usualmente hago el recorrido ida y vuelta, pero en este video creo que solo les voy a mostrar solo como ir de ida, porque cuando uno va grabando es un poco más lento, entonces no sé qué tanto tiempo me vaya a dar. Creo, si no estoy mal, son aproximadamente como 35 kilómetros por ahí, ida y vuelta. Igual voy a estar marcando un tracking, que también va a estar aquí en la descripción por si lo quieren ir a ver, para que ustedes conozcan por dónde está el camino y así, y pues poder hacer este recorrido también. Algo que siempre tenemos que tomar en cuenta es revisar la bici, ¿va? Sobre todo que estén bien los frenos, que también esté bien direccionada, que las llantas tengan aire. Bueno, y también otra cosa, que la cadena sí esté bien engrasada. También tengo mi casco. Se dan cuenta, aquí tengo esto como accesorio, que es de la GoPro, que vamos a tratar de... Bueno, voy a ver cómo grabo más, porque tengo este como cinturón aquí en el pecho, que creo que aquí también la voy a poner, vamos a probar. Y si no, pues también vamos a probar acá. Aunque también tengo uno que se puede conectar a la bici, pero no estoy seguro cuál va a quedar mejor todavía. Bueno, y cosas extras que traigo, pues mi teléfono, para ver si grabamos bien. En mi mochilita solo pues traigo agua. Y pues mi billetera. Y nada más. Ah, bueno, y bloqueador. Ya para empezar es que voy a estar grabando el tracking en esta aplicación. Se llama Venza Maps. Y supónganse que uno puede cargar el mapa que uno quiere ver. Ahora me marca la ubicación donde estoy. Y de ahí solo empezamos acá en rastreo. Y le damos acá donde dice comenzar seguimiento. Entonces aquí ya va a empezar a grabar todo el recorrido. Ya tenemos un seguidor. Ok, creo que esta parte del recorrido es la más complicada, hablando de como del camino, porque son como caminos más pequeños, hay varias piedras, raíces, y ya después todo se amplía más, así como acá ven. Estas casas están abandonadas, es una finca de café abandonada. Segunda buena vista. Desde allá se mira la nariz del indio. Aquí ya vamos llegando como de regreso a las primeras casas del pueblo. Buenas. Y sí, como pueden ver, aquí ya se amplió un poquito más el camino. Está un poco mejor. Y pues ya nos vamos acercando como a una carretera donde sí pasan vehículos. Esta es la tercera buena vista de todo el recorrido.
Buenas. Aquí vamos llegando como al camino donde ya pasan carros, pero siempre cuidado que si hay como buenos barrancos por acá. Esta cancha de básquet es lo que marca como el inicio de la calle de carros. Y siempre gente aquí haciendo ejercicio, pero mira allá aquí corriendo. O sea, esta calle de terracerías va a terminar y ya va a empezar la calle pavimentada. Pero aquí también es bastante bonito toda la vista. Creo que es la número 5. Como ven, ahí ya está la calle pavimentada. Y pues ya hay muchas más casas. Y aquí es un poquito más fácil andar en la bici también. Esta parte de San Pedro creo que toda se caracteriza por tener como estas casas más grandes, como esta. Pueden ver acá. Bueno, ahorita vamos llegando a Orbe. Orbe es este café. Muy bueno. Es barato también. Algo con lo que sí tienen que tener cuidado acá son con los perros. A veces hay muchos, como esta jauría enfurecida. Logramos escapar de los perros, pero sí, a veces, sobre todo por la noche, se ponen bien intensos. Y ahorita vamos a ir a otra gran vista. Usualmente no paso por acá, pero por el recorrido creo que sí lo amerita. Aquí vamos llegando como al embarcadero que va hacia Santiago. Y ya van a ver esta vista. Aquí lo interesante es que el lago siempre está cambiando de nivel. Entonces ahorita toda esta parte que les acabo de mostrar está como fuera del agua prácticamente. Pero sí, en otros años sí ha subido de nivel. Por ejemplo, ustedes pueden ver esa casa de allá. No sé qué tanto se note, pero está abandonada porque sí, el lago sí ha variado. O sea, sí varía constantemente. Y ahorita tal vez está como, pues al menos de lo que yo he visto, unos 3 metros por debajo. Bueno, aquí también está Smoking Joe's, que hacen barbecue los domingos. Y es bastante buena, la verdad, de lo mejor de San Pedro. Vamos a pasar por un callejón que creo que es poco conocido por la gente que viene de turista por un par de días. Pero en mi opinión tiene de los mejores lugares en comida de San Pedro. Aquí ya cruzamos y nos vamos a ir recto. Bueno, es este callejón de acá. Aquí está el barrio. Aquí venden hamburguesas, hot dogs y cerveza. Buenas. Bueno, aquí vamos llegando a otro lugar que es muy bueno, que se llama Idea Connection. Aquí es comida italiana. Uy, disculpaos. También tienen croissants, pan, queso. Allá adelante está el museo de San Pedro. Ya anteriormente habíamos grabado otro video sobre el museo. Bueno, entonces aquí nos dirigimos a la derecha, como les decía, y vamos a seguir recto. Pasamos aquí está Mayab, está a la derecha, por si algún día quieren clases de español. Y bueno, ya ahorita vamos a salir a la calle principal de San Pedro. O sea, es la calle más turística. Aquí es donde van a encontrar varios tipos de comida. Aquí está esta de comida japonesa, comida hindú,
muchas agencias de viajes y pues ya ahorita también más bares, muchos bares de hecho. Está Alegre Pub, está Sublime, que creo que son como de los más conocidos. Bueno, como pueden ver que está cerrado ahí, nos va a tocar una parte un poco más difícil. Vamos a tener que subir y luego vamos a salir por otro lado del pueblo. Esta subida sí es algo cansada. Después de esa gran subida que nos llevó al centro del pueblo, o casi al centro del pueblo, ahora sí ya vamos saliendo de San Pedro. Cuando ustedes vean, usualmente en las salidas de los pueblos están las talanqueras y pues aquí está la de San Pedro. Ahorita llevamos, vamos a ver, 5.78 kilómetros. Pues todavía nos falta una buena parte. Y pues ahora los tuk-tuks son puras licuadoras, mucho ruido hacen. Pero sí, ahora ya vamos a ir a San Juan. Bueno, y aquí ya vamos llegando a la talanquera San Juan. Aquí usualmente le cobran a los carros, pero uno que va en bici pues solo pasa. Y otra vez la calle bloqueada. Y aquí ya vamos llegando a la calle que baja al muelle principal de San Juan. Es la calle, creo, bueno, una de las más conocidas porque mucha gente se toma fotos ahí, porque tiene sombrillas y cosas así arriba. Pues bien pueden pasar por acá si quieren y pueden bajar para conocer un poco más, que esta calle es para acá abajo, pero no vamos a bajar hoy. Lo que sí vamos a hacer es les voy a mostrar cómo llegar a la otra calle de los sombreros. Pues uno sube por acá y aquí a la derecha va a estar la otra calle, como que es bastante fotogénica también. Todo bastante colorido. Este es este nuevo café también, donde dice La Terraza. Pues es bastante bueno. Estaba en San Pedro antes, pero sí, este se los recomiendo bastante. La comida es muy buena. Bueno, usualmente acá la vía va para abajo, para salir acá de San Juan, o sea, para acá donde va el tuk-tuk. Y yo no se los recomiendo, es muy empinada. Yo prefiero irme en contra de la vía por acá. Y también uno pasa enfrente de la entrada del mirador. Aquí está la entrada al mirador. Y pues uno sube, no es mucho tiempo, son unos 20 minutos caminando, 15, tal vez menos. Aquí hay parqueo al lado y pues también pueden subir. La entrada se las cobran un poquito más allá arriba. Aquí está la talanquera otra vez. Aquí empieza una de las partes que más me gusta. Tiene las mejores vistas. Hay muchos cultivos, pueden ver.
Pero toda esta parte entre San Juan y San Pablo es bastante bonita. Ahorita llevamos un total de, bueno, vamos a ver, 8.36 kilómetros. Y otra vez las licuadoras con llantas no nos dejan hablar mucho. Aquí en San Pablo tiene como la... ¿qué sería? La popularidad de que es bastante peligroso. Aquí vamos llegando a San Marcos. Esta es la última bajada como para llegar a donde está